Bueno, profe y compañeros, entonces para continuar la historia de los presidentes en Colombia durante el siglo XX, vamos a hablar del periodo comprendido entre el 7 de agosto de 1946 y el 7 de agosto de 1950, ¿cierto? Las elecciones para este periodo electoral se produjeron el 5 de mayo del año 1946, ¿cierto? Donde el ganador, pues como todos sabemos, fue el doctor ingeniero Luis Mariano Ospina Pérez, ¿cierto? Ganando por encima de contendores como Gabriel Turbay y el mismísimo Jorge Eliezer Gaitán. El doctor Ospina Pérez se condecoró con el 37% de los sufragios. Bueno, vamos a hablar un poco de la biografía sobre el doctor Ospina Pérez. Entonces podemos decir que nació en Medellín el 24 de noviembre de 1891, ¿cierto? Es el tercero de 12 hijos, de don Tulio Ospina Vázquez y doña Rosario Pérez. Es el nieto del expresidente y fundador Mariano Ospina Rodríguez, fundador precisamente, como sabremos, del Partido Conservador. Entonces, para hablar un poco sobre este tema, digamos que el doctor Ospina Pérez recibe, como todos sabemos, de pues el mandato del doctor Lleras Camargo, que venía como tal de una hegemonía muy larga, donde los liberales pues se habían hecho completamente del poder. Entonces, con la llegada del doctor Ospina Pérez, ya como tal, sería un nuevo inicio de la dominancia de los conservadores o los godos en el poder. Bueno, compañeros, para hablar un poco sobre el clima político, es importante informar que durante el mandato del doctor Ospina Pérez se dio un reencrudecimiento de, como tal, de lo que fue la violencia. Como sabemos, en esta época pues dominaba el tema de las diferencias partidistas supremamente marcadas. Entonces, aunque el doctor inició con unas políticas que llamaban de unión nacional, ¿cierto? Donde generó un congreso bipartidista que también daba participación a los liberales, pero igualmente en este congreso había preferencia por sobre los, o sea, los godos siempre iban a ser los de mejores curules, los de mejores cargos, y pues los liberales al ver este tipo de gestiones decidieron apartarse completamente como tal de este congreso, ¿cierto? Debemos tener en cuenta que durante este mandato sucedió el suceso conocido formalmente como el Bogotazo, donde fue asesinado su más grande contendor. Y recordemos que también fue el contendor durante las elecciones, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, fue asesinado durante este mandato y pues fue, digamos que, un punto de partida para que se reencrudeciera nuevamente como tal este proceso violento en el país, ¿cierto? Eh, También podemos hablar de otros dos temas que como tal eh, hicieron prácticamente que esta teoría de unión nacional y de democracia fuera totalmente borrada por el doctor Ospina Pérez debido a que hubo una manipulación de la prensa para desinformar a las masas sobre la situación que ocurría en el país. Todo era muy, digamos que censurado para que no hubiese un reconocimiento como tal de toda la población, para reconocer la violencia que había como tal en nuestra nación, ¿cierto? También debemos hablar que durante una sesión en el Congreso de la República hubo un tiroteo donde fue incluso asesinado un miembro también del Congreso. Entonces, pues podemos hablar de que el clima político en el momento era bastante denso y pues generaba muchos problemas. Bueno, compañeros, es importante reconocer que el doctor Ospina Pérez generó un antes y un después en las políticas agrarias en Colombia, debido a que como su familia fue cafetera y él también fue ministro de Minas, disparó como tal lo que fue la exportación de café, generando que los precios subieran a la alza y esto generó el poder adquisitivo de los campesinos. Lo mismo con el tema de las minas, ¿cierto? También creó el Banco de la Caja Agraria, que se conocía en ese tiempo, para generar crédito a los campesinos, lo cual pues facilitaba todos sus procesos. Sustentó y sacó adelante el proyecto para crear el Ministerio de Agricultura, y como tal creó dos empresas que partieron un antes y un después en nuestro país, como fue Ecopetrol y Telecom, pues lo cual generó que en nuestro país iniciara un proceso de desarrollo y de bonanza, donde las personas tuvieron en medio de todo una buena calidad de vida y un poder adquisitivo a la alza. Yo les voy a hablar del gobierno de Laureano Gómez.
el cual se dio entre el 7 de agosto de 1950 y el 5 de noviembre de 1951 en Colombia. En medio del agitado clima social por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, Laureano Gómez fue presentado como candidato del Partido Conservador en abril de 1949. Bueno, pues aunque se perfilaba una difícil campaña contra el candidato liberal Darío Echandía Olaya, este pues se retiró porque no le dieron las suficientes garantías electorales. Y bueno, pues así Gómez llegó como el único candidato a las elecciones de noviembre, donde obtuvo 1.140.122 votos, o sea, 1.140.122 votos, o sea, el 95.99 del total de los votos. Bueno, en su gabinete pues estuvo como ministro de Agricultura y Ganadería. Estuvieron Alejandro Ángel Escobar entre el 15 de agosto de 1950 y el 20 de octubre de 1951, y estuvo Camilo José Cabal desde el 20 de octubre de 1951 hasta el 5 de noviembre de 1951. Bueno, durante su gobierno se registró un recrudecimiento de la violencia entre los conservadores con los grupos paramilitares de los chulavitas y los pájaros. Estos pues eran grupos respaldados por las fuerzas militares, enfrentados pues a los liberales que conformaron las guerrillas liberales y los grupos de autodefensa del Partido Comunista Colombiano. Bueno, la política de gobierno de Laureano Gómez se caracterizó por ser abiertamente anticomunista. Bueno, también se presentaron numerosas masacres, asesinatos y violaciones a los derechos humanos. Bueno, pues obviamente por tantas muertes que pues desencadenaban estas guerras entre los paramilitares y la guerrilla. Bueno, también se presentó un aumento en la persecución religiosa contra los protestantes. Bueno, en cuanto a la educación, en el periodo de Laureano Gómez fueron concluidos los edificios básicos de la Universidad Nacional. Se unificaron los programas de bachillerato, se incrementó la educación normalista, campesina e industrial, rama para la cual se contrataron expertos extranjeros. En cuanto a la salud, se realizaron campañas contra la tuberculosis, la fiebre amarilla, la malaria y otras enfermedades, y pues también se reestructuraron los servicios de salud en los puertos para evitar pues la llegada de enfermedades de otros países. Bueno, en cuanto a la economía, en su gobierno se registró la introducción al país de la planeación a través del Comité de Desarrollo Económico y se diseñaron los planes vial nacional de construcción de oleoductos, que es lo que se utiliza para transportar el petróleo, de comunicaciones, ferrocarriles y puertos marítimos, lo que iba a facilitar la importación y la exportación para el tema pues de la agricultura, pues lo que iba a tener un aumento en la economía. Bueno, en cuanto a lo social, pues durante su gobierno se realizó la primera Vuelta a Colombia del ciclismo de 1951 y bueno, sufrió un infarto al miocardio, y el ministro de Guerra durante el gobierno pues, de Laureano Gómez fue nombrado como presidente encargado por el Congreso de la República. Bueno, Laureano Gómez durante su tiempo como presidente de Colombia implementó varias políticas y acciones que implementaron, bueno, que impactaron el sector agrícola, aunque pues su enfoque fue más amplio y abarcó diversos aspectos de la economía. Aunque pues no se llevó a cabo como tal una reforma agraria significativa durante su presidencia, Gómez demostró pues que tenía mucho interés por la modernización del campo y buscaba pues mejorar la productividad agrícola y las condiciones de vida de los campesinos. Su gobierno promovió la producción agrícola mediante incentivos a los agricultores, pues aunque pues como siempre se ha visto no se dio de manera efectiva. También se buscaba aumentar la producción de cultivos como el café, caña de azúcar y otros productos agrícolas clave para la economía. También se hizo pues un gran esfuerzo para mejorar la infraestructura rural, incluyendo caminos y vías de acceso que facilitaran el transporte de productos agrícolas, lo que era pues crucial para conectar a los productores con los mercados urbanos y mejorar su acceso a insumos. Bueno, y ya pues por ejemplo las iniciativas para aumentar la producción agrícola ayudaron a fortalecer algunos sectores, especialmente pues el tema del café, que es uno de los pilares de la economía colombiana, y se buscó aumentar la competitividad en los mercados internacionales. Ya pues en los impactos negativos, la falta de una reforma agraria efectiva significó que muchos campesinos continuaron enfrentando problemas de acceso a la tierra, y pues esto perpetuó las desigualdades en el campo y dificultó el desarrollo sostenible. También pues hay una dependencia del café, ya que la concentración en cultivos como el café dejó al país vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional, afectando la economía rural cuando los precios caían, porque claro, como la economía solo se basaba en el café, entonces si el precio caía, pues no tenían un cultivo pues de reemplazo para sostenerse mientras ese precio caía.